Bienvenidos hermanos a un estudio más de la palabra de Dios. Hoy estaremos estudiando el capítulo 4 referente a Caín y Abel. Es bueno destacar la importancia del libro de Génesis. Es imposible tener un conocimiento acertado de la Biblia sin conocer y sobre todo entender este libro. Este capítulo nos muestra luego de la caída cómo el orgullo de un hombre lo lleva a cometer el primer asesinato registrado en la Biblia. Pero también veremos cómo antes de que esto acontezca, Dios guía a ese hombre a que haga lo bueno. Es de destacar que estamos viendo la enseñanza que nos deja el Señor anterior al asesinato y luego de este. En este capítulo 4, a pesar de lo grave del pecado, vamos a ver la sabiduría y la justicia de Dios en acción y también, no en menor grado, el amor hacia su creación, ¿no? Vamos a ver el versículo 1 que habla del nacimiento de Caín, ¿no? Y dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí vemos que es la primera mención específica de sexo en la Biblia. El término conoció o conocía era una forma, digamos, educada de decir que tenía relaciones sexuales, ¿no? Y vemos que es utilizada a menudo en la Biblia. La mayoría de los términos y frases que la gente usa hoy en día para referirse al sexo son, digamos, ásperas y violentas, por no decir algo más fuerte, ¿no? Pero la Biblia ve el sexo como una forma de conocerse el uno al otro en una relación comprometida. Conocer aquí nos indica una acción que contribuye a la unión, a la construcción de una relación de una sola carne, como nos enseña, ¿verdad? Lo vimos anteriormente cuando hablábamos del matrimonio en los capítulos anteriores. Bien. Eh, mm, Vemos aquí, y no tenemos por qué tener ninguna razón para creer que Adán y Eva no tenían relaciones sexuales anterior a esto, ¿no? E inclusive antes de la caída, debido a que no hay nada impuro o inmundo en el sexo, ¿no? Por otro lado, el primer mandato de Dios fue fructificados y multiplicados y llenar la tierra, ¿no? Vamos a ver un poco el nombre de Caín, ¿no? Básicamente significa lo tengo o aquí está. Es probable que en el pensamiento de Eva, Caín era la simiente que Dios prometió, ese libertador que vendría de Eva. Recordemos Génesis 3:15, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eh, Debido a lo que aquí se dice en Génesis 3:15, ¿no? Tiene un poco de sentido que Eva dijera: tengo al hombre del Señor, a esa simiente, pensaría ella, ¿no? Bien, abro un pequeño paréntesis aquí ya que hablé de Génesis 3:15, eh, quiero recordarles que está pendiente de terminar este capítulo. Eh, el problema es que es mucho más fácil que podamos, sin duda, organizar una reunión con el presidente de Estados Unidos y de Rusia que entre el pastor Leo y el pastor Sergio, ¿no?
Está muy complicado. Yo ya lo encomendé al Señor, así que sé que va a salir esto, ¿no? Les digo para aquellos que me han preguntado qué pasa con ese capítulo 3 que quedó, ¿no? En stand-by. Bueno, Dios mediante, vamos a terminarlo. Pero depende del Señor y de Leo y de Sergio, ¿no? Bien, bien. Sigamos, sigamos. A ver, en circunstancias normales, nosotros los padres queremos que y esperamos cosas buenas para nuestros hijos, ¿no? Seguramente Adán y Eva esperaban que Caín fuera el Mesías prometido por Dios. Eva pensó que tenía seguramente en sus brazos al Mesías, ¿no? A esa simiente, pero lo que en realidad sostenía en sus brazos y lamentablemente era alguien muy alejado de esa realidad, ¿no? Vamos a ver ahora el nacimiento de Abel y las ofrendas de Caín y de Abel, ¿no? Y dice del versículo 2 al 5, vamos a leer, y dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí vamos a empezar a ver un poco, ¿no? Ese carácter de Caín, ¿no? Porque nos dice y nos cuenta que fue Abel pastor de oveja y Caín labrador de la tierra, ¿no? Aquí vemos algo muy importante, no menor a veces para los estudios, para aquellos que nos han enseñado en algún momento, ¿no? En secundaria y en primaria también, ¿no? Aquí vemos que la agricultura y la domesticación de animales se practicaba entre los primeros seres humanos. Adán y sus descendientes vemos que no pasaron decenas de miles de años viviendo como cazadores y recolectores en las cavernas, ¿no? Bien, porque sé que puede traer alguna pregunta, ¿no? Y es bueno hacer una aclaración acá, ¿no? Y recordar que en sus inicios, antes de la caída, una de las cosas que hacían era recolectar. El Señor les dio un huerto lleno de delicias y abundancia, pero el hombre, por su pecado, fue echado de allí, ¿no? También quiero dejar claro que no niego de que en algunos lugares los seres humanos, en su andar nómada, vivieron en cuevas y recolectaron sacando provecho de lo que encontraban de la naturaleza, ¿no? Bien, hecha esta aclaración, veamos qué nos dicen los versículos que para mí son claves acá del capítulo 4, ¿no? Este, porque leíamos que la palabra nos decía que Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra al Señor y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, ¿no? Pero aquí también nos dice, eh, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Analicemos primero qué trajo cada uno, ¿no? Para poder entender el contexto en que venimos y en lo que va a pasar, ¿no? Pero entender el por qué, ¿no? Abel trajo una ofrenda de sangre, el primogénito de su rebaño, ¿no? Y Caín trajo una ofrenda de la vegetación, o sea, del fruto de la tierra, ¿no? En base a esto que estamos hablando, quiero que sepa que hay dos posiciones con respecto a este punto. Muchos eruditos asumen que el problema estuvo eh, en la diferencia entre sus ofrendas. Uno trae del fruto de la tierra
y aquí no tenemos por qué pensar que no eran los mejores frutos, ¿no? Y el otro de lo primogénito de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Estos eruditos entienden que estas ofrendas eran consideradas como una expiación por el pecado. Y es en esto último que ellos se basan, ¿no? Para decir que era para la expiación por el pecado. Lo que Abel presentó cumplía y no así lo de Caín. Recordemos que para la expiación por el pecado era necesario el derramamiento de sangre, ¿no? Vemos aquí eh, eh, la palabra, importante esto, ¿no? Ver que la palabra traducida como ofrenda, shah, se utiliza por lo general para cumplir o cubrir cualquier tipo de regalo o ofrenda. En este caso, la palabra nos habla de ofrenda. No vemos que sea por el pecado. Nada de lo dispuesto aquí en estos versículos apunta a esa dirección, ¿no? O al menos es lo que nosotros vemos, ¿no? Pero ¿en qué nos apoyamos, ¿no? ¿En qué nos basamos para decir que no se trataba más allá que de una ofrenda, de un regalo del Señor, ¿no? Y es por lo siguiente. El escritor de Hebreos, en el capítulo 11, cuando nos enseña sobre la fe, capítulo muy importante, uno de los ejemplos, ¿no?, que nos da es el de Abel. Deja claro por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la ofrenda de Caín fue rechazada. Recordemos que parte de ese versículo habla, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por la fe. La ofrenda de Abel se hizo con fe, con el deseo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. La ofrenda de Caín fue el esfuerzo de la religión muerta. ¿Qué quiero decir con esto? La obra sin fe. La ofrenda de Caín era, sin duda, más agradable estéticamente. La de Abel debe haber sido un poco más que un caos sangriento, ¿no? Pero Dios aquí ya comienza a mostrarnos lo que Él ve interiormente en cada uno de nosotros. Eh, a ver, me quiero detener un poquito. Eh, eh, Tenemos que tomar conciencia de este versículo, de la importancia que tiene, ¿no? Porque este mensaje está dado acá en ese luego de la caída, ese pecado que viene una vez que el hombre transgrede, ¿no? Que el hombre cae, que el hombre es echado, ¿verdad? El Señor nos da esta palabra, ¿no? Y esa palabra que nos está dando, y que en este caso se la da a Caín, no le está dando a nosotros, ¿no? De qué Él ve interiormente en cada uno de nosotros, ¿no? Y exteriormente, ¿a través de qué? A través de nuestras obras. El Señor está más pendiente del tipo de fe que ve en nuestro corazón, ¿no?, que con la belleza exterior de nuestras obras. Recordemos que esas obras que nosotros hacemos van a ser probadas en fuego, ¿no? Bien. Eh, como le decía, yo veo aquí un pasaje muy importante, porque lo que vemos aquí en este pasaje es, vamos a decir, eh, un adelanto de lo que va a venir, justamente con esta presentación que hace Abel de este cordero, ¿no? Porque si nos vamos un poquito de lo que estamos tratando, vamos a ver aquí que es un cordero por un hombre en este caso. Más tarde en la Pascua será un cordero por la familia. Luego en el día de la expiación era un cordero por la nación. Pero por último,
con Jesús hay un cordero que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. No quería dejar de decir esto porque eh, es un adelanto que en este versículo el Señor no los está mostrando, ¿no? Volvamos a lo que estábamos tratando en este versículo. Dice la palabra, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y vemos que Caín no la tomó para bien, ¿no? Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Y la ira de Caín sin duda tenía sus raíces en algo que hoy también está en nosotros, e incluso en los creyentes, el orgullo y la envidia. No podía soportar que su hermano fuera mejor visto que él delante de Dios. Eh, Pensémoslo para nosotros mismos, ¿no? No estoy diciendo que todos los creyentes son orgullosos y envidiosos, pero eh, hablo por mí y es bueno que cada uno piense por cada uno de él, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Será poquito? ¿Será mediano? ¿Será mucho? Pero no todos tenemos algo de eso adentro. Pero acá vemos eh, que Dios es advertido, ¿no? Es guiado. Perdón, Caín es advertido y es guiado por Dios, ¿no? Leamos el versículo 6-7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado estará a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Eh, Dios trata con, con Caín en términos de confrontación amorosa, ¿no? En lugar de que con una postura autoritaria, ¿no? Dios deja claro que Caín será aceptado si hacía lo bueno. Nos queda claro que Dios sabía la respuesta a esta pregunta, pero quería saberlo de Caín y aplacar o desterrar la ira y la violencia que había dentro de él, ¿no? Yo sabía lo que estaba pasando, ¿no? Producto de ese orgullo, de la envidia. Dios le dice a Caín, si hicieras lo bueno, no serás enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Y es lo que pasa hoy, ¿no? El Señor nos dice que tenemos que hacer lo bueno, porque si hacemos lo bueno, mira lo que el Señor nos dice, seremos enaltecidos, pero si no lo hacemos, el pecado está ahí, está a la puerta, está para entrar. Este pasaje es tremendo, ¿no? Este, Dios le está advirtiendo a Caín y a nosotros, como le hablaba, ¿no? Sobre el poder destructivo del pecado, ¿no? Caín se puede resistir al pecado y encontrar la bendición, o puede ser devorado por el pecado, ¿no? Y eso es para nosotros también, ¿no? Podemos encontrar bendición o perdernos, ser devorados, ¿verdad? Luego le dice a Caín, con todo, tú lo dominarás. O sea, el Señor sabe que si nosotros lo buscamos a Él y peleamos con las armas de Él, nosotros dominamos el pecado. Siempre está en nosotros el poder dominar y vencer el pecado, pero está en nuestra fuerza, en nuestra fe, ¿no? Debemos impedir que el pecado nos domine y permitir a Dios que sea Él quien nos domine en primer lugar. Sin Dios como esa persona más importante en nosotros,
siendo quien guía nuestras vidas, no queda duda que vamos a ser esclavos del pecado y vamos a ser esclavos del pecado para siempre, ¿no? Bien, sigamos. Vamos a ver que Caín asesina a Abel, ¿no? Vamos a leer del 8 al 12 y dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Wow, no menor lo que le está diciendo, ¿no? Queda claro que Caín planeó tomar por sorpresa a Abel, ¿no? Y así lo hizo. Esto demuestra que Caín cometió un asesinato premeditado y por lo tanto claramente ignoró la salida de escape que Dios le dio, ¿no? Vemos o suponemos que hasta ese momento ningún ser humano había muerto o había sido asesinado antes, ¿no? No sabemos cómo Caín supo cómo matar, puede haber visto cómo eran matados los animales, ¿no? Para la ofrenda, pero y luego extinguió la vida de Abel de la misma manera, pero ciertamente no lo sabemos. Eh, lo que sí vemos que la simiente, ese Salvador que esperaba Adán y Eva de Caín, resultó ser un asesino y el segundo hijo es la víctima de ese asesinato, ¿no? El pecado no solo no fue dominado como el Señor pidió que así fuera, sino que tampoco veremos que será contenido, ¿no? Eh, Dios se enfrenta a Caín, ¿no? ¿Dónde está? Él dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? Dios sabía la respuesta a esa pregunta. Él le preguntó a Caín porque quería darle, como nos da a nosotros, la oportunidad de confesar el pecado, ¿no? Y comenzar a hacer lo correcto después de haber hecho algo malo. Pero aquí vemos que inútil fue para Caín mentirle, ¿no? A Dios era una locura pensar que Dios no sabía dónde estaba Abel o que en realidad Caín podía ocultar ese pecado de Dios, ¿no? Como a veces nosotros también pensamos al no hablarlo más y guardarlo, que Dios no sabe de ese pecado, ¿no? Pero además, la respuesta, ¿no? Que le da a Caín, ¿no? A Dios, y de qué forma. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? El gran descaro de Caín, el hecho, de hecho, lo que era no era guarda, es ser el asesino de su hermano. Él asesinó por la más baja de las razones. A ver, Abel no había hecho ni herido a Caín de ninguna manera. La furia asesina a Caín se inspiró exclusivamente en el celo, en ese celo espiritual, en ese celo al Señor, ¿no? Este, pero ese mal celo, ¿no? Allí en Judas 11 nos enseña, nos advierte, ¿no? Sobre el camino de Caín, que es la incredulidad, la religión vacía que conduce a los celos, a la persecución de los verdaderos santos, ¿no? A la furia asesina, ¿no? Dios le dice a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios sabía lo que había pasado y lo que estaba pasando, ¿no? La idea de que la sangre clama a Dios de la tierra, lo vemos inclusive estudiando números, ¿no? El capítulo 35 nos describe cómo la sangre de los asesinos impune
contaminan la tierra. Y aquí estaba contaminando Caín, ¿verdad? No porque la sangre de Abel fuera mala, sino con el pecado que Caín había cometido, ¿no? Si hacemos una comparación entre la sangre de Abel, que habló para juicio, con la sangre de Jesús, podemos ver en la de Jesús cosas mejores. Nos habla de la gracia y del pecado que ha sido juzgado, ¿no? Ahí en Hebreo capítulo 12, ¿no? Este, siempre haciendo la comparativa eh, eh, entre ese primer derramamiento de sangre y ese derramamiento de sangre de nuestro Mesías, ¿no? Y vemos la maldición, esa primera maldición este, para Caín, ¿no? En este caso, esa nueva maldición luego de lo que había maldecido el Señor, eh, cuando ocurre la caída del hombre, ¿no? Aquí Dios maldice a Caín, la maldición de Caín eh, fue muy parecida a la maldición de Adán, ¿no? Pero más severa para él. Si sacar el pan de la tierra sería difícil para Adán, como lo vimos ahí en Génesis 3, o lo vamos a ver, Dios mediante, en Génesis 3, del 17 al 18, sería imposible para Caín, quien era un agricultor, si Adán este, eh, fue arrojado del Edén, Caín no encontró lugar de descanso en toda la tierra. El Señor le dice, un fugitivo y un vagabundo serás este, en la tierra, ¿no? Eh, bien, eh, por hoy estaremos dejando por aquí este capítulo 4. En la próxima clase seguiremos viendo y analizando las enseñanzas que el Señor nos muestra en esta acción de Caín sobre su hermano Abel. Y también veremos las consecuencias en las generaciones de Caín y del sustituto de Abel. Eso está muy importante verlo y lo estaremos viendo y analizando. Que Dios me le bendiga grandemente, ¿no?